Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar el tema 4 del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía. En este tema estudiaremos la administración local, su regulación constitucional, la tipología de los entes locales, la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sobre administración local, la ley de base de régimen local y la organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Vamos a comenzar estudiando la administración local y vamos a ver dónde se regula en la Constitución española. Primero vamos a ver las características fundamentales de la administración local y podemos decir que dicha administración forma parte de la administración pública, que está formada por entes que tienen personalidad jurídica propia y que los entes públicos menores que integran la administración local tienen carácter territorial. El significado de personalidad jurídica propia lo tenéis explicado en otro vídeo que ya tenéis en este canal y que os dejo el enlace al mismo en la descripción del vídeo de hoy. La administración local está regulada en la Constitución española en su artículo 140 al 142, que están incluidos en el título octavo de la Constitución en su capítulo segundo. El artículo 140 se refiere a los municipios y establece que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena, su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, que estarán integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Y los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos, y la ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. El artículo 141 de la Constitución española se refiere a la provincia y establece que la provincia es una entidad local que tiene personalidad jurídica propia y que está determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. El Gobierno y la Administración autónoma de las provincias estarán encomendadas a las diputaciones u a otras corporaciones de carácter representativo. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. Y en los archipiélagos, la isla tendrá además su administración propia en forma de cabildo o consejo. Lo que tenéis subrayado en rojo en los dos artículos anteriores es muy importante que lo tengáis en cuenta porque son las típicas preguntas que os podréis encontrar en un examen de oposición. Por su parte, el artículo 142 se refiere a las haciendas locales y establece que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y que se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y en los de las comunidades autónomas. Además de regularse en la Constitución española, la administración local se regula en la Ley 7/1985 de 2 de abril, que constituye el núcleo básico aplicable al régimen local. En el Real Decreto 1372 de 1988 de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales. En el Real Decreto 1690 de 1986 de 11 de julio, por el que se aprueba el reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales. En el Real Decreto 2568 de 1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Y en el Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, que regula las haciendas locales.
De los artículos que hemos estudiado anteriormente, es decir, el artículo 140, 141 y 142, se desprenden los siguientes principios constitucionales respecto a la administración local. El primero de ellos se refiere a la autonomía de las corporaciones locales en la gestión de sus intereses. Esta autonomía se refiere al reconocimiento de una serie de facultades de acción que van a garantizar el cumplimiento de sus propios intereses. Para ello, gozan de una serie de potestades que más adelante estudiaremos. El segundo principio se refiere al carácter democrático y representativo de su órgano de gobierno y el tercero se refiere a la suficiencia financiera de las haciendas locales, es decir, que las entidades locales tienen los recursos suficientes para hacer efectivo la realización del principio de autonomía que hemos estudiado anteriormente. Vamos a continuar con el siguiente epígrafe de este tema que se refiere a la tipología de los entes locales. Para entender las entidades que integran la administración local, tenemos que trasladarnos a la Ley de Base de Régimen Local, a su artículo 3, que establece que son entidades locales territoriales el municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos Balear y Canario, y que gozan asimismo de la condición de entidades locales las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios instituidas por las comunidades autónomas de conformidad con esta Ley de Base de Régimen Local y los correspondientes estatutos de autonomía, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios. Las mancomunidades se forman porque varios municipios, ya sea por población o por territorio, son insuficientes por sí solos para poder ofrecer determinados servicios u obras, para lo cual se asocian y forman mancomunidades de municipios. Este sería el caso de no poder ofrecer, por ejemplo, el servicio de prevención y extinción de incendios por sí solo, con lo cual se agrupa y ese servicio serviría para todos los municipios que forman la mancomunidad. La característica fundamental de las áreas metropolitanas es que solo las podemos encontrar en grandes aglomeraciones urbanas. En este caso se asocian entre sí porque tienen intereses económicos y sociales comunes y para satisfacerlos es necesario una planificación conjunta. Por su parte, las comarcas son municipios que también se asocian entre sí y que forman dichas comarcas, pero en este caso la finalidad que persiguen es diferente a las mancomunidades. En el caso de las comarcas, los municipios asociados tienen intereses comunes que precisan de una gestión propia. De todos estos entes que hemos mencionado anteriormente, algunos de ellos son considerados como entes locales necesarios y otros como entes locales no necesarios o facultativos. Los primeros son aquellos que siempre existen, es decir, que no varían, y los segundos son aquellos que pueden o no existir, ya que será la propia ley de la comunidad autónoma a la que pertenecen dichos entes la que decidirá su existencia o no. Se consideran como entes locales necesarios el municipio, la provincia y la isla. Dentro de los entes locales facultativos tenemos que hacer otra distinción entre los entes locales de ámbito inferior al municipio, como son los caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos o pedanías, y los entes locales de ámbito superior al municipio, que son las comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades. Una vez que ya sabemos cuáles son los entes locales necesarios y cuáles son los facultativos, vamos a estudiar la diferencia entre ellos. Los entes locales necesarios tienen potestad reglamentaria, que es la capacidad para dictar reglamentos. Además, tienen potestad tributaria, que es la capacidad para establecer tributos, pero siempre que se refiera a los tributos locales. Y por último, tiene también la capacidad de autoorganización, es decir, que pueden aprobar su propia organización mediante un reglamento orgánico.
En cuanto a los entes locales no necesarios o facultativos, cuando hablamos de ellos debemos tener en cuenta que solo tienen algunas de las potestades que hemos estudiado anteriormente, siempre teniendo en cuenta además la ley de la comunidad autónoma a la que pertenece y la ley de base de régimen local. Continuamos con el tercer epígrafe, que en este caso se refiere a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sobre administración local. Como regla general, las competencias administrativas de las diferentes administraciones públicas se contemplan respecto del Estado y comunidades autónomas en el capítulo 3 del título 8 de la Constitución española y respecto de la administración local, el capítulo 2 del título 8, que reconoce la denominada autonomía local en sus artículos 140 y 141, que es objeto de desarrollo en su legislación específica, la Ley de Base de Régimen Local, que es la Ley 7/1985 de 2 de abril, y en el texto refundido de las disposiciones en materia de régimen local, que es el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril. La distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas se regula en los artículos 148 para las comunidades autónomas y en el 149 para el Estado, debiendo tener en cuenta lo que establece el artículo 149.3 de la Constitución española, que se refiere a tres cuestiones diferentes. Por un lado, se establece que las materias no asumidas expresamente por el Estado sean asumidas por las comunidades autónomas a través de su estatuto de autonomía. Por otro lado, se fija una competencia residual por la que el Estado tiene competencia respecto de las materias no asumidas por las comunidades autónomas. Y finalmente fija la prevalencia del derecho estatal al establecer que sus normas prevalecerá en caso de conflicto sobre la de las comunidades autónomas, en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de ésta. El derecho estatal será en todo caso supletorio del derecho de la comunidad autónoma. Por su parte, el artículo 137 de la Constitución española establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Para hacer referencia a las competencias del municipio, el artículo 25.1 de la Ley de Base de Régimen Local establece que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. El artículo 36 de la Ley de Base de Régimen Local, por su parte, establece que son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las comunidades autónomas, en los diferentes sectores de la acción pública y en todo caso la siguiente: la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y en su caso supracomarcal, y el fomento, o en su caso coordinación, de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. El ejercicio de funciones de coordinación en lo que se refiere al plan económico-financiero, la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás administraciones públicas en este ámbito. Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera
de los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes. La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia y la coordinación mediante convenio con la comunidad autónoma respectiva de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes. El último epígrafe de este tema se refiere a la organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se regula en el título tercero del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y establece que Andalucía se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en todas las demás entidades territoriales que puedan crearse por ley. La Administración de la Comunidad Autónoma y las administraciones locales ajustarán sus relaciones a los principios de información mutua, coordinación, colaboración y respeto a los ámbitos competenciales correspondientes determinados en este Estatuto de Autonomía, en la legislación básica del Estado y en la normativa autonómica de desarrollo, con plena observancia de la garantía institucional de la autonomía local, reconocida por la Constitución y por la Carta Europea de la Autonomía Local. La organización territorial de Andalucía se regirá por los principios de autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional. De todos estos principios ya hemos hablado en temas anteriores. El municipio establece el artículo 91 del título tercero del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es la entidad territorial básica de la comunidad autónoma. Goza de personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ámbito de sus intereses. Y su representación, gobierno y administración corresponde a los respectivos ayuntamientos. Este artículo también establece que corresponde su representación, gobierno y administración a los respectivos ayuntamientos. La alteración de términos municipales y la fusión de municipios limítrofes de la misma provincia se realizarán de acuerdo con la legislación que dicte la comunidad autónoma en el marco de la legislación básica del Estado. Los municipios disponen de plena capacidad de autoorganización dentro del marco de las disposiciones generales establecidas por ley en materia de organización y funcionamiento municipal. Se consideran como competencias propias de los municipios las siguientes: ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, planificación, programación y gestión de vivienda y participación en la planificación de la vivienda de protección oficial, gestión de los servicios sociales comunitarios, ordenación y prestación de los siguientes servicios básicos: abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales, alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, prevención y extinción de incendios y transporte público de viajeros. Conservación de vías públicas, urbanas y rurales. Ordenación de la movilidad y accesibilidad de personas y vehículos en las vías urbanas. Cooperación con otras administraciones públicas para la promoción, defensa y protección del patrimonio histórico y artístico andaluz. Cooperación con otras administraciones públicas para la promoción, defensa y protección del medio ambiente y de la salud pública. La regulación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en los lugares de concurrencia pública. Defensa de usuarios y consumidores. Promoción del turismo. Promoción de la cultura, así como planificación y gestión de actividades culturales. Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público. Cementerios y servicios funerarios
y todas las restantes materias que con este carácter sean establecidas por las leyes. Por ley aprobada por mayoría absoluta, se regulará la transferencia y delegación de competencias en los ayuntamientos, siempre con la necesaria suficiencia financiera para poder desarrollarla y de acuerdo con los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia, coordinación y lealtad institucional, quedando en el ámbito de la Junta de Andalucía la planificación y control de las mismas. La Comunidad seguirá manteniendo, cuando se considere conveniente, las facultades de ordenación, planificación y coordinación generales. Una ley regulará las funciones de las áreas metropolitanas, mancomunidades, consorcios y aquellas otras agrupaciones de municipios que se establezcan. Por su parte, el artículo 96 de este Estatuto de Autonomía, en su título octavo, se refiere a la provincia, como entidad local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación de municipios. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. El Gobierno y la Administración Autónoma de la provincia corresponde a la Diputación como órgano representativo de la misma, y serán competencias de la Diputación las siguientes: la gestión de las funciones propias de la coordinación municipal, el asesoramiento, asistencia y cooperación con los municipios, la posible prestación de algunos servicios supramunicipales, las que con carácter específico y para el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia le vengan atribuidas por la legislación básica del Estado y por la legislación que dicte la comunidad autónoma en desarrollo de la misma, y aquellas que pueda delegarle para su ejercicio la comunidad autónoma. La apreciación del interés general y las fórmulas de coordinación se establecerán por una ley aprobada por mayoría absoluta del Parlamento de Andalucía. La comarca se configura como la agrupación voluntaria de municipios limítrofes con características geográficas, económicas, sociales e históricas afines. Por ley del Parlamento de Andalucía se puede regular la creación de comarcas y establecerá también sus competencias, y se requerirá, en todo caso, el acuerdo de los ayuntamientos afectados y la aprobación del Consejo de Gobierno. Una ley de régimen local regulará las relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales y las técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y entre estos y la Administración de la comunidad autónoma. Y con esto ponemos punto y final al tema de hoy, tema 4 del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Recuerda que en la descripción de este vídeo he dejado una serie de manuales recomendados por si tenéis que ampliar temario. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado de la cámara, por acompañarme y os espero en el próximo vídeo.